¿Se logra ver? Sí, profesor. Listo. Muy bien, jóvenes. Bien, vamos a ver hoy día lo que es otro tipo de funciones, que son además funciones hiperbólicas, así como se ven las funciones trigonométricas, ¿no? También existen las funciones hiperbólicas, donde también son otro tipo de funciones reales, ¿no? Que va de un real nos lleva a otro real, ¿no? Pero variando la regla de correspondencia con respecto a lo que es las funciones que conocemos de seno y coseno, y la función trigonométrica básicamente, ¿no? De cierta forma, varía su regla de correspondencia, ¿no? Su gráfica también, ¿no? Tiene otro comportamiento, ¿no? Pero dentro del contexto real, todas las funciones funciones reales tienen en realidad una aplicabilidad, ¿no? Y como ya más adelante verán el tema de las funciones de varias variables. De que una de las cosas que lo podemos familiarizar con esto es el tema de lo que es las hipérbolas, ¿no? Que fácilmente ustedes las pueden conocer, las conocen, ¿no? Cómo se maneja un hipérbola, ¿no? Como pueden ver, ese gráfico no tiene que ver algo con lo que tiene que ver con la hipérbola, por ejemplo, ¿no? Tiene algo que ver con eso. Así que tiene mucha importancia dentro de lo que es las construcciones o edificaciones que pueden darse en el mundo real, ¿no? Bueno, uno de los grandes que justamente hizo los estudios sobre esto fue Lambert, ¿no? John Henry Lambert, eh, que fue un gran astrónomo, físico y matemático, ¿no? Un alemán. Entonces, él publicó las primeras funciones hiperbólicas, ¿no? Que como cualquier estudio se va a ir a medida que pase el tiempo, van viniendo nuevos investigadores y van aportando a lo que ya otros han investigado, ¿no? Que de eso se trata la investigación, ¿no? Ustedes van a ver, hay teorías que ya están definidas, pero sobre esas teorías podemos hacer nuevos aportes, ¿no? Entonces, de esa manera ha evolucionado la ciencia y seguirá evolucionando la ciencia, ¿no? Entonces, por ahí, tener en cuenta esos detalles, ¿no? Por acá nos dice que ¿no? La denominación de la función hiperbólica surge de la comparación, dice, el área de una superficie, ¿no? Circular, ¿no? Con el área de una superficie eh, que tiene que ver con hipérbola, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, ¿no? Ustedes como han visto hasta ahora, pues las funciones, trigonométricas tienen que ver mucho con el círculo unitario, ¿no? Pues a partir de ahí se gesta, ¿no? Se gestan las funciones trigonométricas, que son periódicas, ¿no? Cumplen un montón de propiedades, ¿no? Entonces, de manera análoga nos dice que las funciones hiperbólicas se llaman hiperbólicas porque la geometría en la que se construye justamente viene definida sobre un hipérbola. Ahí eh, la idea de lo que es funciones hiperbólicas, ¿no? Entonces, por ahí en cierta forma se puede decir, empezó la idea de lo que es establecer funciones hiperbólicas, ¿no? Establecer funciones hiperbólicas, ¿no? Igual como se ha gestado toda la teoría de funciones trigonométricas, ¿no? Ustedes conocen la teoría de funciones trigonométricas, siempre el rango va a estar entre -1 y 1, ¿no? Y eso se ha valido a partir del círculo unitario, ¿no? Círculo unitario, radio 1, y ahí empieza todo. Y de ahí se gestan todas las propiedades, en lo que ven funciones trigonométricas, ¿no? Todas las propiedades se gestan ahí. Eso acá tiene que ver con el tema hiperbólico, ¿no? Por ahí decía, ¿no? Círculo unitario. Y por acá podemos ver casi ¿no?
la hipérbola, ¿no? La hipérbola unitaria, en este caso, ¿no? Cuando x sería cuando x menos y igual a 1, ¿no? Por ahí podríamos gestar justamente la hipérbola, ¿no? A partir de la hipérbola justamente se gestan todas las propiedades, ¿no? En el caso de las funciones hipérbólicas, ¿no? Las funciones trigonométricas a partir del círculo unitario, ¿no? Del círculo unitario. Una de las primeras funciones hiperbólicas, así como en trigonométricas, aparece el seno, que se va a dar de esta forma, su regla de correspondencia viene dado de esa manera, y sigue siendo funciones reales, es decir, sigue siendo funciones que van de R a R, ¿no? Simplemente son notaciones, ¿no? Y acá va a tomar un X, y cada vez que se define Vx, exactamente seno de Hx, ¿no? Seno es de Hx, ¿no? De la notación, a raíz de esto aparece por acá el H, tema de la notación hiperbólica, ¿no? El H es acá. Y como pueden ver, esta expresión que está acá sigue siendo real, ¿no? Entonces nos lleva de un real hacia un real. Entonces siguen siendo funciones, ¿no? Siguen siendo funciones reales de variable real, ¿no? Como bien en cálculo diferencial, ¿no? Entonces se puede evidenciar que esta expresión que está acá, tenemos una exponencial por acá, y por acá tengo otra exponencial sobre 2, ¿no? Y podemos ver el dominio de esta de acá, el dominio de estas dos, esto es lo real. Si intersectamos los dominios, sigue siendo lo real. Por lo tanto, el dominio de esta función sería justamente lo real, ¿no? Que esa función seno la podemos ver de esta manera, ¿no? La podemos ver de esta manera, ¿no? Imagínense gráficamente, se puede ver de esta manera. Por acá se puede gestar a partir, ¿no? Sumando esta función que conocen, la función exponencial, y por acá sería cuando es menos, ¿no? Entonces, si la suma de esas dos justamente me da el seno. Y su gráfica, eso sería esta parte. Sería justamente la gráfica que está de color rosado, ¿no? Entonces ahí, ¿no? De cierta forma tiene una relación directa con la función, ¿no? La función exponencial. Tiene una relación directa, ¿no? Tiene una relación directa con la función. Entonces, imagínense, para hacer todas esas construcciones, obviamente ha sido toda una dedicación para poder establecer estas funciones, ¿no? Estas funciones hiperbólicas, ¿no? Estas funciones hiperbólicas. Muy bien. Eso sería con respecto ¿no? Con respecto a la función seno hiperbólico, ¿no? Con respecto a la función seno hiperbólico. A ver, ¿qué me dice? De acuerdo a la gráfica, ¿cuál sería, en todo caso, el rango de esa función? ¿Qué dice? ¿Qué dice Collins? ¿Cuál sería el rango de esa función? De menos infinito a más infinito. Claro, ¿no? No queda otra, ¿no? No queda otra. Toma toda la recta Y. ¿Ya? Bien, entonces sería la función seno hiperbólico. De manera similar, vamos a gestar la función, va a ser decir, todos los reales, ¿no? Obviamente toda la recta sería, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver, pregunta para acá. ¿La función seno hiperbólico será continua? ¿Qué dice Gómez? ¿Será continua? ¿Qué dice? ¿Mm? Dice Brian, el delegado. Dice Brian. ¿Será continua esa función? No se pase, ¿eh? Esta pregunta es fácil. ¿Ah? ¿Continua o no? Sí sería continua, profesor. Claro, pues es evidente que es continua, porque esa función está definida de R a R. En forma de restringir, ¿no? Pues esta función está definida de R a R.
Es evidente, ¿no? Lo mismo todo lo real, y el rango todo lo real. Son cualquier elemento que tomes acá, cualquier elemento que tomes acá, un x0 y f de x0. Esto va a ser un real. Es evidente. Y cuando tú lo tomes el límite, cuando x converja a un determinado punto, a 0 por ejemplo, de la función, esto debe ser el propio f en 0. Por ejemplo, acá considerando que x0 sea 0. Es evidente que esta función cumple la función continua en 0, por ejemplo, en particular. Siempre el 0, no se olviden, el 0 siempre es el punto de discusión. Porque muchas veces se puede encontrar abajo y de repente por ahí puede fallar, ¿no? Puede fallar, ¿no? Que la función no esté definida, ¿no? Entonces, por ahí puede fallar. Entonces siempre la tendencia es inundar en una vecindad del 0 para ver si por ahí falla, ¿no? Algún elemento. Bien. Vamos con la función coseno. La función coseno hiperbólico, ¿no? A diferencia de la anterior, si se dan cuenta, en la función seno acá aparece ¿no? La diferencia acá aparece el más. ¿No? Si se dan cuenta, no hay un cambio sustancial, solamente el signo. Esta expresión sigue siendo la misma. Esta de acá también. Solamente el cambio del signo. Entonces se puede, ¿no? De manera similar, establecer que el dominio viene a ser, ¿no? Viene a ser todos los reales, no hay restricción alguna, ¿no? Y en el caso del rango es evidente, ¿no? Es evidente similar al anterior, el rango de todos los reales, ¿no? Bueno, la gráfica se gesta a partir de acá, ¿no? Imagínense. La gráfica se gesta a partir de acá, imagínense, acá tienen la exponencial, un medio de la exponencial, y por acá tienes la exponencial a menos x, ¿no? Cuando sumas estas dos funciones, se gesta esta gráfica, ¿no? Sería la función coseno hiperbólica, donde el rango es evidente. ¿El rango cuál sería? A ver. Cambia, ¿no? Con respecto a la función seno, cambia el rango. De 1 a más infinito. No más infinito, ¿no? Cerrado, ¿no? Cerrado sería. Sí, profe. Ajá. Ok, dicen esto es lo real. Me parece que hay un error. Pues esto es lo real. ¿Qué dice? Puede ser, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque esto de acá nunca se va a hacer, esto de acá siempre va a ser positivo. No hay forma que esto sea positivo. Que no sea, esto de acá sea algo negativo, ¿no? No hay forma. Por ejemplo, si x vale 0, este vale 1, ¿no? Y cualquier otro valor, eso siempre va a ser positivo, ¿no? No hay forma que eso se vuelva negativo. Porque la exponencial e elevado a menos x, esto siempre va a ser mayor que 0 para todo x real. Y si tú, ¿no? Por ejemplo, este es real. Si inclusive tú lo inviertes, también sigue siendo real. Entonces esto es positivo, lo inviertes, sigue siendo positivo. Lo multiplicas por un medio, sigue siendo positivo. No va a cambiar. Sigue siendo positivo. ¿No? Pues el mínimo valor que puede tomar cuando x0. Aquí vale 0, acá vale un medio. Entonces acá está mal. Sería desde 1 hasta más infinito. Muy bien. Hay dos funciones ahí, ¿no? La función hiperbólica, tanto la función seno como coseno. Seguimos con la siguiente función. Vamos a ver. La función tangente. La función tangente surge a partir de las dos anteriores. Como ven, es el cociente de la función seno, si quieren verlo así, sobre el coseno de la función seno. Entonces acá el cociente, acá sobre 2, es evidente que acá sería sobre 2 y acá sobre 2. Entonces esto se va y ahí se gesta esto, ¿no? Como podemos ver, la parte de abajo siempre es positiva, no ya aparece un cociente, pero esto de acá siempre va a ser positiva, no hay forma que eso se vuelva negativo, por eso aquí aparece que es lo mismo. Todos los reales, ¿no? Todos los reales. La gráfica, ¿no? La gráfica en este caso sería, ¿no? De esta forma, ¿no? La gráfica de esta función sería de esta forma, ¿no? En cierta forma, en cierta manera,
por arriba va a haber una asíntota y por abajo también. ¿Cuáles son esas asíntotas, jóvenes? A ver, considerando que esta es la función. ¿Cuáles serían las asíntotas? No, es una función real. ¿Cuáles serían esas asíntotas? Toma el límite cuando x tiende. Tómale cuando x se va al más infinito y cuando x tiende al menos infinito. A ver qué te da. ¿No? ¿Qué nos da ahí? Bueno, de acuerdo al gráfico podemos ver, ¿no? De acuerdo al gráfico se puede evidenciar, ¿no? De acuerdo al gráfico se puede evidenciar que acá hay una asíntota por acá y va a haber una asíntota por este extremo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esas asíntotas? ¿Qué dice ¿Pi Jorge? medios? ¿Perdón? ¿Pi medios? ¿Pi medios? No. Tienes que tomar el límite acá, pues. Hay un límite, tómale al más o al menos infinito esta expresión, a ver qué te sale. Tómale el límite cuando x tiende al más infinito y cuando x tiende al menos infinito. Y vas a ver qué asíntota te sale. ¿No son 1 y menos 1 por eso? Claro, 1 y menos 1, por supuesto. ¿No? Entonces salen 1 y menos 1, por arriba estará 1, pues, ¿no? Y por abajo estará menos 1. ¿Cierto? Entonces se convierten en asíntotas. Asíntotas horizontales. Entonces la gráfica se va a mover entre esos dos elementos, ¿no? Esos dos reales, ¿no? Por lo tanto, el rango tiene que moverse ahí, pues, no hay otra. Entonces, esta es la función tangente. Y el rango vendría a ser desde menos 1 hasta 1. Y abierto, ¿no? No puede tomar, porque justamente es una asíntota. Al ser una asíntota se va, ¿no? Más infinito. En el infinito lo está tocando, en cierta forma. Tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Esa sería la gráfica de la función tangente. Bien. La función tangente hiperbólica. No nos olvidemos. Bien, a diferencia del anterior, como ven, bueno, por ahí en cierta forma hay un cierto ideario de ver que por ahí se da, ¿no? Se dan cuenta, la función cotangente no es otra cosa que la inversa de la función tangente. Se dan cuenta que arriba aparece, ¿no? El término que está, ¿no?, en la parte de abajo y esto está en la parte de arriba. De igual forma, ¿no? Es 1 sobre tangente y esto va a reemplazarme en esta expresión. Bueno, acá sí hay, ¿no? Hay un elemento acá que necesariamente este elemento acá se va a hacer 0 abajo, ¿no? Tiene que ser necesariamente diferente de 0. La única manera que esto sea diferente de 0 es cuando x sea diferente de 0, ¿no? Cuando x sea diferente de 0. La única manera. Cuando x sea diferente de 0, esto será diferente de 0. Por eso que, ¿no?, a partir de ahí, en la parte de arriba no hay restricción alguna y abajo es solamente ese elemento, ¿no? En efecto sale que el dominio viene a ser, ¿no?, todos los reales menos ese elemento que es 0, ¿no? Todos los reales menos ese elemento que es 0. A ver, ¿cuál sería el rango? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el rango, Juan? ¿Ya? No tome el 0. De cierta forma, este 0 se convierte en una asíntota vertical. En efecto, para esta función hiperbólica, se convierte en una asíntota vertical. Entonces, eso implica, ¿no?, que por ahí tener como referencia que es una asíntota. Entonces, podría ver qué cosa pasa cuando el x en esa asíntota se va al más infinito y se va al menos infinito. Entonces, eso me va a dar una referencia, ¿no?
cómo se mueve el gráfico. ¿No? Si a esta función le aplico el límite cuando se va al más infinito, cuando se va al menos infinito. Eso sería uno, las asíntotas, si quisiera graficarlo inmediatamente, ¿no? Ver las asíntotas horizontales y ver las asíntotas verticales, y inmediatamente puedo graficar la función, ¿no? Acá es x, x igual a 0, es una asíntota vertical. Y lo que va a pasar que el límite cuando x tiende a 0 de la función ¿no? Cotangente, y cotangente hiperbólico. ¿Qué va a pasar esto y qué va a pasar cuando x tiende por la derecha? Puede ser acá por la izquierda, ¿no? Y cuando x es 0 por la derecha. La función cotangente hiperbólico de x, ¿no? Entonces, ¿no? Tomándole el límite, se puede ver eso, ¿no? En todo caso, lo podemos ver gráficamente, se puede hacer analíticamente esta, ¿no? ¿Qué pasa cuando x se va, ¿no? Cuando x, considerando que x es una asíntota, es evidente que x igual a 0 es una asíntota. O sea, cuando se acerca por este extremo se va al menos infinito, por la izquierda, y cuando se acerca por la derecha, se va al más infinito, se dispara, ¿no? Y ahí están las asíntotas, también las asíntotas horizontales, ¿no? Acá la asíntota horizontal menos 1, y por acá la asíntota horizontal 1, ¿no? Entonces ahí se puede evidenciar que cómo está el rango, ¿no? Este es un asíntota, por lo tanto este no va a estar tomando, ¿no? Sería abierto y abierto por acá, ¿no? Sería abierto. Y por lo tanto, el rango necesariamente viene a ser todos los reales menos el rectángulo, porque acá sería abierto, ¿no? Acá tendría que ser necesariamente cerrado, ¿no? Y le vamos a quitar toda esta parte que está aquí. Y eso me daría el rango de esta función, ¿no? De esa función. Bueno, sigamos. Luego viene la función, ¿no? La misma secuencia, la función secante hiperbólica, no es otra cosa que 1 sobre la función coseno, que ya sabemos, ¿no? Y esto va a ser igual a 2 elevado a la x más elevado a 2. Bien. Es evidente que esto de acá siempre va a ser positivo, no hay forma que esto se vuelva negativo. Por lo tanto, el dominio no tiene restricción alguna, ¿no? Inclusive esta función debe ser continua, ¿no? Si se dan cuenta, en las funciones que estamos viendo, en la anterior, salvo que no era continua en el cero, el resto de funciones son continuas en todo el dominio, ¿no? Son continuas, ¿no? Entonces ahí entra igual a tallar, ¿no? Si se dan cuenta, cuando ven funciones trigonométricas, la función seno y coseno tiene todas las propiedades, ¿no? Su dominio es todos los reales, el rango de menos 1 a 1, ¿qué más? Eh, no tiene restricción, la función es infinitamente continua, ¿no? Cuando ven funciones trigonométricas seno y coseno. Igual pasa acá, ¿no? Si han podido observar, la función seno y coseno son continuas y también son derivadas, infinitamente continuas, infinitamente derivadas, ¿no? De repente ya el cambio de la función tangente, pues la gente por ahí ya como que tiene alguna restricción, ¿no? Alguna restricción. Bueno, la gráfica de esta función, ¿no? La gráfica de esta función, bajo esta, ¿no? Es evidente que esto sería, el pico más alto es cuando x tome 0, ¿no? Cuando x tome 0, abajo te va a salir 2, ¿no? Cuando x sea 2, esto va a ser 1. Y cualquier otro valor que sea diferente de 0, cualquier otro valor que sea diferente de 0 nos va a salir para x diferente de 0. Toda la expresión, esta de acá va a ser menor que 1, ¿no? Va a ser menor que 1. Siempre va a ser menor que 1. El máximo elemento es 1.
estadística por ahí. Si vemos esta gráfica, ¿no? Que vemos acá, se llama la campana de Gauss, ¿no? Por eso que en estadística se usa bastante las funciones exponenciales. Tema de hacer investigación, ¿no? Para la parte estadística, ¿no? Correr datos, ¿no? Entonces, esta es una de las, de repente una de las funciones bastante usadas, la función llamada, el gráfico llamado la campana de Gauss, ¿no? Por ejemplo. Podemos ver que tiene asíntotas, ¿no? Tiene asíntotas netamente horizontales, ¿no? ¿No? Cuando el X lo mandas al más infinito y al menos infinito, ¿no? Es evidente cuando lo mandas al más y menos infinito, este de acá crece más rápido que la propia constante de arriba, entonces de hecho te va a tender a cero, tanto por la derecha como por la izquierda, va a tender a cero, ¿no? Entonces, si se da cuenta ahí, es importante el manejo de repente para este tipo de funciones, el manejo de asíntotas, con la idea de tener claro el límite tanto al infinito al menos infinito, te puede dar una noción que a dónde se está moviendo el gráfico, ¿no? O el tema de las asíntotas verticales, como dije en el caso anterior, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuenta de eso. Bien, entonces a partir de esta gráfica se puede evidenciar que el gráfico de a dónde va. Y a partir de ahí puedo deducir, en tu caso, cuál es el rango, ¿no? Acá no puede tomar, dicho que es una cinta, ¿no? Igual a 0. En la parte de arriba sí puede tomar 1. Ahí se puede evidenciar que el rango necesariamente es de 0 abierto hasta 1 cerrado. ¿Sí? También tenemos la función cos, ¿no? Cos, antihiperbólica. De igual forma, no es otra cosa que el 1 sobre el c, ¿no? Acá sí también aparece, ¿no? Abajo podemos apreciar que aparece una asíntota, no es otra cosa que x igual a 0. Así que el asíntota tendríamos que ver los límites laterales cuando se va al infinito y cuando converge a este elemento, ¿no? Y con eso me puede dar un indicador, ¿no? Que por dónde va la gráfica, ¿no? El dominio viene a ser toda la recta menos ese elemento, que justamente la función no está definida, ¿no? La función no está definida. Bueno, la gráfica es de esta forma, ¿no? De esta forma. Y como pueden ver acá, la asíntota, x igual a 0 viene a ser la asíntota, ¿no? ¿Qué pasa cuando te aproximas, ¿no? Te aproximas por la derecha. ¿Qué pasa cuando te aproximas por la izquierda? ¿A dónde te vas, ¿no? Se puede evidenciar que por la derecha se va al, ¿no? Se va al más infinito. Pues si queremos ver que esto de acá se convierte en una asíntota, ¿no? Límite cuando x tiende, la referencia cuando x tiende a 0 por la derecha. De esta función no es otra cosa que el más infinito, ¿no? Es el más infinito. Bien, entonces eso se está convirtiendo en asíntota. También tenemos asíntotas, ¿no? Asíntotas horizontales, ¿no? Que en este caso sería única, que no es otra cosa que igual a 0, ¿no? Sería la asíntota horizontal igual a 0. Asíntota horizontal. Repito, reitero, obviamente con este análisis puedo fácilmente establecer la gráfica, ¿no? Considerando que ya conocemos la función base de las funciones hiperbólicas, ¿no? Las 6 funciones hiperbólicas. Muy bien. El caso de rango, se puede usar, solamente tendría que quitarle, ¿no? Quitarle el elemento donde es la asíntota, ¿no? Entonces tenemos que quitarle justamente el elemento asintótico, ¿no? El elemento asintótico. Bien, entonces ahí tenemos las 6 funciones, ¿no? Las funciones son reales, tienen obviamente sus restricciones, sobre todo las 4 últimas, las 2 primeras no tienen restricción alguna. Entonces bajo esa definición, ¿no? Esa definición, bajo esa regla de correspondencia se pueden
gestar todas las propiedades, ¿no? Todas las propiedades que tienen estas funciones hiperbólicas, ¿no? Reales, ¿no? Pues vamos a ver las identidades trigonométricas que podemos tener dentro de lo que es las funciones hiperbólicas. Una de las propiedades, por ejemplo, si sumamos tanto la función coseno hiperbólico y le sumamos menos, ¿no? Le sumamos menos la función seno hiperbólico para esa identidad va a ser 1, ¿no? Se puede evidenciar que obviamente eso cambia, ¿no? Con respecto a las funciones que conocen, funciones seno y coseno, ¿no? Cambia totalmente, ¿no? Ahí es en la función seno y coseno clásico, es la suma y te sale 1, ¿no? En cambio acá es la diferencia, ¿no? En cambio acá es la diferencia. Entonces la primera, la segunda tiene que ver con la secante, donde tanto la secante como la tangente al sumarlos les va a dar 1. En el caso de la cosecante, la cotangente. Claro, pero capaz, porque tiene seno de A más sin hiperbólico de B, y acá aparece 2 veces sin hiperbólico, pero acá falta el ángulo. Y sería acá. Es que, a ver, esto de acá. A ver, ¿qué faltaría ahí? A ver. Mm, a ver. Imagina que le puede creer que lo puede deducir a partir de acá. A ver. Igual va a pasar acá, ¿no? Con el coseno. Está faltando el ángulo. Acá también, ¿no? El ángulo ahí. A ver. Y en el caso de acá, 2 veces seno, pues acá también falta el X, me parece, ¿no? Seno hiperbólico, eso debe ser X, parece acá. Debe ser X acá, ¿no? Parece que ya veo un error en la digitación. A ver. Sí. No nos olvidemos que la anotación es todo esto, ¿no? Toda la anotación del seno, tanto el seno como el coseno, es toda esta parte, ¿no? Y todo esto, ¿no? De hecho, acá me está saliendo la anotación del seno y acá te la, ¿no? Eso me refería. ¿Qué faltaría ahí? Uy, repite, ¿qué faltaría ahí? A ver.
sabemos, ¿no? Que la función en todo caso es seno de hiperbólico del ángulo X, ¿quién era? Y coseno, a ver, ahí está. Seno de la semisuma. ¿Quién era? Seno y acá coseno hiperbólico de X, ¿no? El ángulo. ¿Quién era acá? Y a la X menos, y a la menos X sobre 2, ¿no? Y a la X más y a la menos X sobre 2, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienen este acá? La suma de esos dos, que nos sale. Que sale, joven, ¿sabes? Es que son especialistas en cálculo. Y a la menos X sobre 2, ¿no? Y a la X más y a la menos X sobre 2, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienen este acá? ¿No? La suma de esos dos, que nos sale. Que sale, joven, ¿sabes? Es que son especialistas en los cálculos. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si acá le pongo seno, ¿no? De A, ¿no? Esto vendría a ser E elevado a la A menos E elevado a la A menos A sobre 2. ¿Qué pasa acá? Seno hiperbólico de B pues sería igual a E elevado a la B elevado a la menos B. Sobre 2 me estaría quedando de esta forma, ¿no? ¿Ya? Me estaría quedando de esa forma. ¿Qué pasa si sumamos esto? ¿Verdad? Seno de A, seno hiperbólico de A más seno hiperbólico de B. Me va a quedar. Nos queda el otro extremo. Se dan cuenta, va E elevado a la menos E elevado a la. Pero acá, ¿qué sería? Agrupamos. A ver si queremos agrupar ahí, ¿cómo nos quedaría? E elevado a la A menos E elevado a la menos A más E elevado a la B y elevado a la B. Y todo esto sobre 2. ¿No? Esto sería sobre 2. Bien, entonces, ¿qué nos estaría quedando? ¿Verdad? De acuerdo a eso, ¿qué nos estaría quedando acá? Y llegó. Y queda.
Irigoyen. Sería la semisuma, ¿no? 2 veces el seno hiperbólico de A más B, ahí nos dice Torres, de A más B sobre 2, la semisuma, por el coseno hiperbólico, ¿no? Sería para la primera, ¿no? De X, ¿no? Vamos a ver X. Acá sería el seno, debería ser el seno, ¿no? El seno de la suma, la semisuma, por el coseno de la semidifferencia, ¿no? Ah, ¿no? Ese producto. A ver. Y el segundo nos dice coseno de la suma por el coseno de la diferencia, ¿no? Muy bien. Coseno de la diferencia. Sí, todas las propiedades obviamente se van a gestar a partir de acá, ¿no? Se van a partir de la definición se gestan todas las propiedades, ¿no? Acá tenemos 2 veces el seno hiperbólico, va a ser coseno de h menos 1, ¿no? Y coseno cuadrado, coseno h menos 1. Por acá aparece el seno hiperbólico con el seno, la famosa fórmula de Boyle, ¿no? Que va a ser igual al seno de nx, acá en este caso por n, el coseno de nx por el coseno de nx, ¿no? Y todas estas propiedades obviamente se gestan a partir de la definición, ¿no? De la definición de las funciones hiperbólicas, ¿no? Todo se gesta, ¿no? Y al final lo que vamos a hacer es, ¿no? Si queremos, en todo caso, eh, validar esto, cada una de ellas, ¿no? Tendríamos que usar justamente la definición de cada una de ellas y empezar a validar, ¿no? De manera que tiene que cumplirse bajo la definición. Entonces, bajo la definición tiene que validarse, ¿no? Bajo la definición, tanto de la función seno
Porque todo se gesta a partir de las primeras, ¿no? Así como vemos en cálculos ¿no? Para funciones trigonométricas, todo se gesta a partir de la función seno y coseno, ¿no? Ahí se dan prácticamente las demás, ¿no? Se van a partir de ahí las demás, considerando que el otro ahí aparece algunas restricciones cuando es cociente, ¿no? Cuando es cociente. Muy bien. Es probable que por ahí hagan algunas otras propiedades, las que he mencionado, es probable, ¿no? Entre algunas propiedades más que de acá no está. Pero bueno, son las, se puede decir las básicas, ¿no? Se puede decir las básicas. Bueno, así como se vio las derivadas en funciones trigonométricas, acá también se ve las derivadas, ¿no? En el caso de la función, considerando que este u, ¿no? En cierta forma dependa, ¿no? Es decir, que si consideramos la relación como especie de la cadena como bien el cálculo diferencial, ¿no? Este y depende de u y este u depende de x. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de esta función, es como una función compuesta, ¿no? Es una función compuesta y compuesta con u, ¿no? Algo así. Y es compuesta con u, ¿no? Este acá. Este que depende de x, ¿no? Entonces ahí se aparece la composición u de x, ¿no? Entonces yo derivo esa función, sería la derivada, vendría a ser el coseno por la derivada de la expresión u que va a depende de la variable x, ¿no? Puede ser una dependencia. ¿No? Eso sería, ¿no? Entonces, en todos los casos va a ser aplicando la cadena, ¿no? Acá igual, ¿no? Si se dan cuenta que hay una diferencia entre, ¿no? Las funciones trigonométricas, su derivada acá es el coseno, ¿no? Y acá su derivada el coseno, hipérbolo sigue siendo, en este caso el seno, pero acá no aparece, ¿no? Es negativo, ¿no? Como aparece en trigonometría. De igual forma sucede para las funciones tangente y cotangente. Para la tangente, ¿no? Acá aparece, ¿no? La secante, ¿no? La secante hiperbólica, y acá igual la derivada del ángulo, acá sí aparece el menos, ¿no? El menos, y acá aparece la derivada del ángulo, ¿no? En este caso de la función u de x, ¿no? Y al final esto en realidad es una función, por eso es que aparece la composición de función. Y las dos últimas con respecto a la secante, ¿no? Acá vendría a ser menos la secante u por la derivada de la expresión u. Y finalmente, con respecto a la cosecante, aparece menos por la cotangente por la derivada del ángulo. ¿No? Entonces, en todas ellas, en realidad, lo que estamos haciendo, reitero, la derivada de la composición, no es otra cosa. La derivada de la composición. Pero claro, ya va a depender mucho de la regla de correspondencia que está asignándose a cada función. Hay una regla ya de correspondencia que eso va a determinar de cómo se ve esta derivada, no sé, o ángulo, ¿no? Eso es lo que va a depender mucho, ¿no? Cómo se ve. Va a depender mucho de esta función. De esta forma, ¿no? La función u que va de x, ¿no? Que va de un elemento acá hacia x. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos esta función? La función tangente, ¿no? Tangente hiperbólica al cuadrado de x, más la derivamos, ¿no? Tenemos esa derivada, acá derivamos, ¿no? Dos veces, en realidad, esta es una función compuesta, entonces sería, esto se eleva al cuadrado, entonces esto sería simplemente tangente hiperbólica, ¿no? Tangente hiperbólica, dos veces, por la derivada de la tangente, ¿no? Sería por la derivada de la tangente. Tangente hiperbólica, ¿no? Sería menos, ¿no? Acá, si queremos esto lo podemos poner como coseno hiperbólico de x menos 1, se le va a un medio. Entonces por acá aparecería un medio, y en la parte interna vendría a ser regla, es composición también, coseno hiperbólico de x menos 1. Y esto menos 1, ¿no? Esto le da menos 1, me va a quedar menos 1 medio. Por la derivada lo que está ahí. Menos 1. ¿Cierto? Pues acá sería dos veces, ¿no? La tangente hiperbólica, entonces acá es igual a la tangente, ¿no?
La derivada de la tangente, ahí está. Que la tenemos. Y la tenemos en la parte de acá. ¿No? Y tenemos la derivada de la tangente. ¿Cierto? Pues la derivada de la tangente nos dice que es secante, ¿no? Secante. Acá nos va a quedar justamente secante, ¿no? Secante hiperbólico al cuadrado, en este caso de x. Bueno, acá la variable o el ángulo, en este caso, la derivada de x es 1, ¿no? Derivada de x va a ser 1 menos 1/2. Y esto queda como está. O lo podemos pasar en la parte de abajo, ¿no? En este caso acá sería la derivada del coseno, ¿no? Que vimos que la derivada del coseno no varía, viene a ser el seno, ¿no? Seno hiperbólico x. Nada más, porque la derivada de la constante es 0, entonces esto va a ser sobre la raíz, ¿no? De coseno hiperbólico de x menos 1. Y así nos estaría quedando la derivada, ¿no? La derivada de f' de esta función. ¿No? La derivada. La pregunta sería, ¿podremos hacer la derivada mediante el límite? ¿Qué dice? Dice Jorge, ¿se podrá hacer la derivada mediante la definición? Porque estoy usando propiedades de frente. Se debería poder, profe. Claro, por supuesto. Entonces, todas esas derivadas que están acá se pueden gestar, ¿no? Así como se hizo en cálculo diferencial, ¿no? De acá para llegar acá, tienes que usar definición, ¿no? Se usa definición, acá lo estoy haciendo de manera directa. Todas ellas salen por definición, no salen por arte más. Todas salen por definición, todas, absolutamente todas. ¿Dónde está la diferencia? Que cada una de ellas se va a encontrar con los límites, ¿no? Por ahí con los límites. Y para esos límites ya tiene que usar, ¿qué cosa? Las propiedades, ¿no? Tiene que usar las propiedades, ¿no? Ahí tendrían que usar. Y al usar las propiedades, tener en cuenta, ¿qué cosa? Toda esta regla, ¿no? Porque acá, si se dan cuenta, ahí tiene que usar toda esta regla, ¿no? El límite, las así, ¿no? Cómo se mueve cada una de las funciones, ¿no? Si quisieran usar límite, ¿no? Cómo se mueve cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál es la que tiene la asíntota? ¿Qué es la que tiene? ¿No? Que por ahí tendría que, ¿no? Manejarse las propiedades, ¿no? Y el dominio de cada una de ellas, para poder establecer mediante definición, ¿no? Es decir, claro que se puede. Entonces la teoría en realidad se repite con respecto a lo que ve en definición en cálculo diferencial. Pero acá simplemente cambia la función, pero sujeta ¿qué? A las propiedades de las funciones hiperbólicas. El procedimiento es similar, es análogo. Muy bien. Bien, así como vemos, la derivada obviamente debe existir. Hemos visto, se hizo una pregunta al inicio, ¿no? Que si estas funciones eran continuas, ¿no? La pregunta es, ¿son continuas? ¿No? ¿No? Como vimos al inicio, las continuas eran, ¿no? La función seno es inmediato, ¿no? Eran continuas, ¿no? Pero esta de acá no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Entonces, en todo caso, ya cuando se ve integrales definidas, y ahí hay que tener cuidado con el dominio, ¿no? Pero en este caso, la condición, ¿no? Cuando se hace la integral indefinida, por eso es lo que estamos haciendo, es integral indefinida. Integral indefinida. Entonces, para este caso no estamos considerando los límites, ¿no? El dominio donde se está moviendo. Por lo tanto, simplemente aplico directamente, ¿no? La integral, ¿no? Por ejemplo, acá para la integral del seno viene a ser coseno, del coseno viene a ser seno, la integral de la secante viene a ser tangente, la integral de la cosecante menos cotangente, la integral de la secante por la tangente menos secante, en todos ellos más la constante. Finalmente la cosecante por la cotangente, ¿no? Todo es hiperbólico, es igual a menos cosecante, ¿no? Entonces, en todos ellos necesariamente tiene que haber una
una constante, ¿no? Porque estamos hablando de integrales indefinidas, ¿no? Estamos hablando de integrales indefinidas. Entonces, no hay tanta restricción, ¿no? Como si ya tuvieran un dominio específico, ¿no? En el caso de que ya tengan un dominio, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Que tener cuidado a dónde está definida la función para poder aplicar eh, la integral, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Por ejemplo, nos piden hallar, ¿no? Hallar la integral de la primera, por ejemplo, ¿no? Nos piden hallar la integral. Acá, hay la integral, la primera de 1 más seno hiperbólico h de x más coseno hiperbólico h de x. Entonces, esto de acá, para poder hacer la integral, necesariamente tengo que usar propiedades. Por ejemplo, acá, para el tema, la 1, por ejemplo, acá sería la integral de 1 más seno hiperbólico de x sobre 1 más coseno hiperbólico de x. Bueno, para este caso yo voy a tratar de usar alguna propiedad. A ver, veamos esta. Acá me parece que esta puede ser 1 menos coseno hiperbólico de hx, ¿no? Indico arriba y abajo. Y 1 menos coseno hiperbólico de h de x, diferencial de x. Entonces por acá, por ejemplo, me quedaría la integral. La parte de arriba lo dejo como está, 1 más seno hiperbólico de h de x. Por acá 1 menos coseno de h de x. No, todo esto sobre, abajo sería 1 menos coseno hiperbólico cuadrado de x. Me voy a sacar el coseno. Entonces acá sería coseno hiperbólico al cuadrado de x, ¿no? Muy bien, ¿puedo usar la propiedad en la parte de abajo? Me parece que podemos usar 1 menos coseno hiperbólico de acuerdo a las propiedades. Parece que sale. Acá tenemos, ¿no? Que el coseno menos el seno es igual a 1. Entonces, si yo tengo 1 menos coseno, pues si acá tengo 1 menos coseno, me parece que ahí sale. Ahí sería 1 menos coseno cuadrado hiperbólico de x es igual a menos, ¿no? Menos seno hiperbólico al cuadrado de x. Estaría saliendo de la primera integral, ¿no? Me estaría saliendo, ¿no? Porque eso lo pasó al otro extremo y me da c. ¿No? Bien, entonces eso de ahí lo podemos reemplazar en nuestra integral y nos estaría quedando lo siguiente, ¿no? Estaría quedando lo siguiente. No sé qué sería menos. Entonces la integral menos, ¿no? Arriba me va a quedar lo mismo, 1 más seno hiperbólico de h de x, 1 menos coseno hiperbólico de h de x. Todo esto sobre, abajo sería seno hiperbólico de x, ¿no? Cuadrado. Y por acá diferencial de x, ¿no? Por lo menos bien diferencial. Bueno. Profe, el menos ya no lo puso fuera. Ah, sí, sí, acá es más, ¿no? Sí, tiene razón. Bueno, por acá creo que puedo esto acá ingresarlo, me parece, ¿no? La integral acá sería, por acá creo que es 1 sobre sí, eso creo que es, a ver, aquí sería cosecante, ¿no? Cosecante cuadrado hiperbólico de x me parece que va a quedar. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Cosecante hiperbólico al cuadrado de x menos, acá sería cosecante, ¿no?
Creo que no es necesario, me parece que ahí sale en forma de... Ahí nomás lo separamos, nada más. Acá sería 1 seno, el seno hiperbólico al cuadrado de x, menos 1 sobre seno hiperbólico de x. Y todo esto multiplicado por 1 menos coseno hiperbólico. Bueno, si quiero lo multiplico internamente, ¿y qué me va a quedar? A ver, le voy a llamar integral y acá está quedando menos, acá y por acá y, ¿no? Menos, acá me quedaría internamente la integral, ¿no? Que me estaría quedando adentro. Acaso multiplico por todos, ¿no? Toda la expresión multiplico por 1, me parece. Me quedaré 1 menos seno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de hecho de x. Acá sería menos más, ¿no? Más, en caso le pongo toda la expresión y acá por el coseno, ¿no? Me parece que ahí sale, en todo caso lo separamos, me parece que ahí sale, ¿no? Parece que por ahí. Sale más, ¿no? La integral de 1, ¿no? De 1 seno hiperbólico al cuadrado de x menos 1 sobre seno hiperbólico de x, esto de acá sería coseno diferencial, ¿no? Me parece que este es su y acá está su diferencial. Bueno, por acá tendríamos que ver el diferencial cada uno de ellos, ¿no? La integral ahí, entonces ahí empiezan a tallar las integrales básicas, ¿no? Como está ahí. Está, ¿no? Y la integral de la cosecante viene a ser menos cotangente. Y la integral de la... Creo que sí sale, ¿verdad? Creo que todavía está, ¿no? Estaría la integral de la 1 sobre integral de la cosecante, ¿no? Me faltaría esta, me parece. De acá sale inmediato porque este sería el u, su diferencial de acá, este es el u, el diferencial y ya está, ¿no? Me parece que faltaría esta, ¿no? La integral de la cosecante. A ver. A ver, en tu caso separemos, ¿verdad? Separemos. Muy bien, creo que me está quedando así, ¿no? A ver. Sería la integral. El i vendría a ser la integral menos la integral. A ver, ese menos afecta a todo, me parece. A ver. Menos. Creo que este menos afecta acá y afecta acá también, ¿no? Este menos que está acá. Entonces acá también sería menos, ¿no? A ver, por ello me parece que acá también sería menos, ¿no? Porque este menos afecta tanto este término como el que está acá. Acá debe ser menos, ¿no? Debe ser menos. ¿Qué nos dice? Mejía Pinto. No, este tema no viene el viernes. Ni hablar. Este tema no viene. Este para el examen parcial. Este para el parcial. Sí, vamos ya.
Pues acá nos estaría quedando la integral de la cosecante hiperbólica al cuadrado, me parece, de x, diferencial de x, más la integral de la cosecante de h de x, diferencial de x menos, ¿no? Porque ahora el menos con este se hace más, ¿ah? Acá sería menos, con este se hace más, acá también, acá entra a tallar menos, acá en realidad es menos, ¿no? Ya separándolo se convierte en menos. Ok, ahora, también, también, ¿no? Ingresando este signo acá. Entonces me va a quedar menos la integral, si hago un cambio de variable, vendría a ser la integral de diferencial de u sobre u cuadrado, no, más o menos, mejor así, haciendo un cambio de variable ya en forma directa, ¿no? Y estoy diciendo si el u es igual a seno hiperbólico de hx, pues el diferencial de 1 es otra cosa que el seno hiperbólico de hx. O sea, acá me va a quedar 1 sobre u cuadrado, me parece, menos 1 sobre u, diferencial de 1, así me estaría quedando, ¿no? Ahorita, ajá. Bien, sigamos. Bueno, esta integral ya está, ¿no? Me parece que esa ya está. Y a menos la integral de la cosecante, ¿no? De acuerdo a las entidades básicas, ¿no? Que hemos visto ahí, de la cosecante al cuadrado, menos cotangente, ¿no? Sería menos cotangente, ¿no? Entonces con el menos que está ahí sería más, ¿no? Entonces sería más. Cotangente de hiperbólico de x, ¿no? Y más, ahora la integral acá, ¿no? Cosecante hiperbólico de x, diferencial de x. Menos, en este caso vendría a ser, acá sería 1, sería u a la menos 1, en realidad sería u elevado a la menos 1 sobre menos 1. Integrando acá, ¿no? Integrando este con este. Este va a quedar u a la menos 2, le sumamos 1, me queda menos 1. Y acá sería más logaritmo neperiano de u, ¿no? De u. Bien, ¿qué más? Esto ya está, me faltaría esto, ¿no? La integral de la cosecante, ¿no? Bueno, acá nos quedaría cotangente hiperbólico de x más esta integral. Por acá sería menos, acá sería más 1 sobre u, la notación hiperbólica h de x, más logaritmo neperiano de u, seno hiperbólico de h. ¿No? Entonces me quedaría, ¿no? Me parece que no hay la integral acá. Y la integral de la secante, ¿no? No hay. ¿Cuál sería la integral de la secante? Me faltaría la integral de la secante ahí. A ver. ¿Qué nos saldría ahí? Integral de la función hiperbólica secante. Nos valdría. ¿Qué nos estaría saliendo eso, no? Bueno, podemos hacer toda una construcción en todo caso para poder reducir eso.
Entonces acá es cuestión de manejar las integrales básicas, ¿no? En todo caso de las funciones hiperbólicas, y para que se facilite en todo caso el trabajo, ¿no? El trabajo de lo que es la integración de funciones hiperbólicas, ¿no? El trabajo de lo que es las funciones hiperbólicas. ¿No? Muy bien. A, a ver, alguien que quiera gestar esta, ¿no? Hacer toda, ¿no? A partir de acá se puede hacer toda una construcción y ver qué sale esa, ¿no? De forma independiente, ¿no? ¿Cómo se podría gestar eso? ¿No? A ver, pues yo medio logaritmo de cosecante h menos, ¿no? Cosecante es el logaritmo Torres, cosecante menos cotangente hiperbólica. ¿Ya? A ver qué dice, ¿no? Esto da igual, logaritmo, no dice logaritmo de cosecante menos cotangente, ¿no? ¿Cierto? Cosecante hiperbólico menos cotangente hiperbólico. Bueno, acá este es indefinida, sería esto, ¿no? Sí, en todo caso, esto de acá, manejar todas las propiedades básicas, las identidades, como se dan cuenta, para esta parte, el raciocinio es análogo, ¿no? Como podemos observar, el raciocinio es análogo a lo que es funciones trigonométricas, ¿no? Se dan cuenta, lo que está cambiando, obviamente, la definición nos conlleva a tener otras identidades, ¿no? Pero el trato es análogo, ¿no? O sea, comportamiento de las integrales es parecido, ¿no? O sea, el mismo camino, en realidad. Entonces, por ahí va la vía, ¿no? Nos lleva por ahí la misma lógica, ¿no? Se puede decir ahí, ¿no? La misma lógica de lo que es funciones trigonométricas, ¿no? Reitero, obviamente va a cambiar el comportamiento, ¿no? De unas integrales por el tema de las identidades, ¿no? Por el tema de las identidades. Entonces, bueno, para esta parte, eh, obviamente va a venir para el examen parcial. La sugerencia es manejar el tema de las funciones hiperbólicas, las propiedades, ¿no? Y a partir de ahí ya, ¿no? Generar todas las demás, ¿no? Sería la sugerencia por esta parte, ¿no? De funciones hiperbólicas. Por favor. Y por las sí, sí, me parece que sí está dentro del sílabus.
que en realidad eh, sí, se puede gestar eso, ¿sí? Usando Taylor también. Claro, y estás hablando obviamente de la función esta, ¿no? Más o menos lo que trata de referenciar. Tienes esto, ¿no? La función, cómo se genera por la C de Taylor, ¿no? Cómo se genera esta función por la suma infinita de Taylor, considerando que esta función infinitamente derivada. Entonces de ahí se genera toda una serie de Taylor, ¿no? Y, sí, se va más adelante, seguramente más adelante lo vamos a tratar de ver eso, ¿no? La función de seno y coseno también se puede ver por las funciones de Taylor, también, ¿no? Son infinitamente derivables. Coseno sobre X. Sí, sí, también. Bueno, algunas integrales, el tema de las integrales impropias, ¿no? Y ahí se ve ya por el tema de límites, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una integral impropia, es la integral, por ejemplo, e elevado a la x al cuadrado, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Por ejemplo, esta ya no sale, esto no hay forma que salga esta integral, ¿no? Otra integral que puede ser una integral definida, puede ser que sea de 0 hasta, pongamos hasta 1, de 1 sobre x menos 1, por ejemplo, ¿no? Diferencial de x, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá es integral impropia. Esta en realidad no se ajusta a lo que es la integral impropia. Bueno, si ya le pongo un vector dominio, por ejemplo, esto fuera de 0 a 1, no es una integral impropia. ¿No? En realidad es una integral que ya se, para poder realizar y resolver esto ya se hace por métodos numéricos. Por métodos numéricos. ¿En qué consiste? En hacer toda una aproximación. Lo que se hace por métodos numéricos es hacer mediante una aproximación, ¿no? El valor de esa integral, ¿no? Igual, ¿no? Por acá si hacemos, de acá se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Que en cualquier valor, ¿no? De la expresión que está acá, cualquier valor para esta función está definido, ¿no? Si evalúas la función en 0, vale 1. Si evalúas en 1, es e. Entonces esta función sí está definida. En cambio acá no, pues, ¿no? Si evalúas en 0 esta función, ¿no? Ya sabemos que la función f, acá f de x no es otra cosa que 1 sobre x menos 1. Entonces acá si evaluamos la función f en 0, vale menos 1. Pero f en 1 queda indeterminado, ¿no? Porque queda 1 sobre c. Entonces cuando pasa este caso, a esto se le aplica todo un límite, ¿no? Al aplicarle un límite estamos hablando de convergencia, ¿no? Porque inicialmente, cuando vimos el tema de la sumatoria, ¿no? Como bien, ¿no? Esa integral se puede fácilmente expresar mediante una sumatoria, y probablemente ese límite no necesariamente exista, ¿no? Pues a eso ya se llama integrales impropias, donde va a ser convergente o divergente, ¿no? Que puede ser que algunas exista, ¿no? El resultado y otras que no. Pero bueno, ese tema ya estamos hablando de integrales impropias, ¿no? Eso se verá más adelante, ¿no? Parece que eso lo vemos. No sé qué semana vimos esa parte. Me parece que la semana 11 creo que vemos esa parte. Muy bien, jóvenes. Bueno, por ahora acá nos quedamos. Esto lo voy a colgar en el sistema, acá hay un par de problemas. Lo vean, en tu caso quedan, acá queda uno, ¿no? A ver si lo resuelven o lo intenta. Acá queda un problema, ¿no? Acá como ven,
Acá queda 1, de la 2. Esta es una integral ya definida. Ya lo vemos mañana. Es una integral definida. Y en los otros dos casos, acá está. No, acá son indefinidas, ¿no? Como pueden ver, acá viene la función tangente cúbica. Por acá la función elevada a la 3x y abajo la función seno hiperbólica, ¿no? A ver. Así por ahí lo revisan. Y lo revisan. Ya para mañana. Pero ahora es suficiente. Suficiente por hoy. Pero el comportamiento, se dan cuenta, no es novedoso para ustedes. En realidad depende por la definición de la propia función, pero no es tan extraño, ¿no? En todo caso, creo que cuando llevan cálculo diferencial, ahí ustedes ven, ¿no? Un formulario de derivadas, acá también un formulario de integrales, tanto integrales de funciones trigonométricas, cuadráticas, y acá integrales de hiperbólicas, ¿no? Y creo que lo pueden fácilmente bajar del sistema. Muy bien, pues, vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista. Profe, no se olvide de colgar el PPT en el uni virtual, por favor. Y sí, ahorita termine lo cuelgo. Termine lo cuelgo, joder. Asistencia. Sí. Funciones hiperbólicas. Abad, Presente. Costa, Aliaga, Presente, profesor. Astoquilca, Presente, profesor. Vallarta, Presente. Campos, Presente. Chaña, Chanca, Chaña, ¿dónde está? A ver. Acosta. Muy bien. Acá está Acosta. Chaña y Chanca tampoco está, creo. Presente, profesor. Chanca. Sí, presente. Ok. Dosa,